Muy buenos días, hermanos. Sean todos ustedes. Realmente agradeciendo a Dios por los privilegios que Dios nos concede a cada uno de nosotros y las bendiciones de Dios. Dios nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Dios nos da no conforme a nuestra necedad, sino conforme a nuestra necesidad. Y bueno, y Dios nos ha traído, dice la Escritura, como trae el Padre a su Hijo de la mano, y Dios sabe siempre el mejor plan, tiene, mejor dicho, su mejor propósito, aunque algunos de nosotros no quisiéramos pasar el valle de sombra de muerte, porque bueno, ninguno de nosotros quisiera tener problemas, por lo menos la mayoría de personas en su estado cabal. Sin embargo, Dios permite las dificultades, las circunstancias difíciles, como dice Santiago, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas son dificultades, pruebas son problemas, pruebas es cuando tu fe se está entre, como Abraham, cuando se le pidió a su hijo, o sea, estaba en una situación, no creo que estuviera, o si nosotros estuviéramos en su lugar, no estuviéramos como diciendo, bueno, está bien, mañana voy, etcétera. ¿Quién quisiera de entregar a su propio hijo en una situación así? Nos afligimos, sufrimos, etcétera. Pruebas, sin embargo, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Necesitamos también paciencia, de tal manera que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Realmente, a veces le pedimos a Dios, quítame este problema, quítame, yo no quiero tener mi esposo así, yo no quiero tener mi hijo así. Sin embargo, pocas veces le decimos a Dios, Señor, cambia mi corazón para que en esta prueba yo te pueda glorificar, para que tú seas exaltado, para que el hombre sea humillado, pero tú seas exaltado. Como dijo el Señor Jesucristo, mas hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque Dios tiene mejores planes que nosotros. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana que Dios nos bendiga, alumbrando nuestro entendimiento. Bendición no quiere decir que nos colme de todos los bienes que queremos, sino más bien bendiciones que nos haga dar de sus propósitos, de su palabra, de lo bueno que Él tiene para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos das. Hemos bendecido tu nombre, Señor, y lo seguiremos bendiciendo solamente por la obra que tú has hecho en nuestras vidas, Padre Santo. Señor, nos disponemos a ti, de tal manera que tú expongas en nosotros el querer como el hacer, Padre. Y dice tu palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, también dice tu palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, y de tal manera que mediante tu Espíritu Santo nosotros salgamos habilitados para hacer tu obra. Hállate corazones humildes y dispuestos solamente porque tú los has traído. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En un momento dado, el apóstol Pablo le habla a Timoteo, vayamos a 1 Timoteo 4, y está hablando acerca, ya le está dando acerca de algunas instrucciones. Estamos allí en 1 Timoteo 4:7. Si leemos desde el 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice el verso 7,
desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. La palabra griega ejercitar viene de gimnase, de donde nosotros obtenemos la palabra en español de gym, bueno, en inglés, y gimnasio. Y esa palabra denota en un entrenamiento físico, un entrenamiento que, bueno, en este tiempo muchos nos quedamos asombrados, o muchas de las jóvenes quieren tener un cuerpo bien parecido, esbelto, fuerte, etcétera. Sin embargo, también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, realmente, en aquel momento era el boom que se estaba dando, porque los romanos entrenaban su cuerpo. Pablo utiliza esta palabra metafóricamente para incluir el entrenamiento espiritual. La idea es que el entrenamiento espiritual requiere disciplina. También la versión de las Américas lo traduce gimnasia, como una disciplina. Y valoraba la cultura griega y romana el ejercicio físico. Y Pablo le dice a Timoteo que es el mismo esfuerzo y la misma dedicación que otros dedican al esfuerzo físico, debe dedicarse a la búsqueda de la piedad. Y entonces, esta piedad se logra a través de una disciplina. Los cristianos debemos de practicar diferentes disciplinas espirituales, y nosotros somos quienes tenemos. Dios pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios, tenemos que darle vuelta a las páginas, y nosotros tenemos que girar nuestros ojos de tal manera que sin ningún esfuerzo de nuestra parte no podemos lograr algo. Y bueno, en este aspecto he de decir que para que nosotros obtengamos cualquier cosa necesitamos disciplina, necesitamos esfuerzo. Ninguno de los logros, nada que valga la pena, se va a hacer sin una disciplina, sin un esfuerzo constante. Y nosotros como cristianos, como bien lo vemos en la palabra de Dios, como lo vemos en la Escritura, hemos puesto nuestra mirada en el Señor Jesucristo. El llamado del Señor Jesucristo, de ninguna manera, si nosotros lo vemos de cualquier forma, no fue un llamado a solamente ser simpatizantes del Evangelio, no solamente fue un llamado a ser seguidores lejanos del Señor Jesucristo. No fue algo parecido, sino más bien el llamado de Dios para cada uno de nosotros es devolvernos a Dios de todo corazón y entregar nuestras vidas completas al servicio de Dios para la gloria del Señor. El precio del discipulado o el discipulado no implicaba solamente algún rato o un momento de emoción, o solamente tener en cuenta al Señor en algunos momentos, sino más bien es una vida entregada al Señor totalmente, totalmente. Y eso es un privilegio, y eso es una bendición muy grande. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estemos en los planes de Dios, mientras nosotros nos volvamos al Señor que nos está llamando, y sabemos por la palabra de Dios que Dios es santo, justo y bueno y soberano, y que sus planes, sus pensamientos son pensamientos de bien, nosotros entonces, por lo tanto, viviremos confiados y satisfechos haciendo su voluntad, no la nuestra. En un momento dado que nosotros entonces trazamos nuestro camino, trazamos nuestro destino y decimos, es que este es el mejor camino. Sin embargo, el mejor camino es el que Dios ha trazado. Dice la Escritura, y hallaréis descanso para vuestras almas.
en el camino que usted ha elegido haya descanso? ¿Está hallando la plenitud de la confianza, del reposo de Dios, de la satisfacción? ¿O realmente el camino que usted está llevando es un camino de sinsabores, de preocupaciones, de discusiones, de problemas más, de desgaste, de cansancio, de fatiga, de dolor, de quebrantamiento? Y realmente alguien por ahí dijo, si estamos pasando por estas situaciones, es que o estamos viviendo en la carne o estamos caminando un camino que Dios nos ha llamado a hacer, a vivir, o estamos haciendo más de lo que Dios, o queriendo hacer más de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, recordando todo esto, ya casi estamos por terminar esta sesión que se enfoca a la adoración. Debemos de recordar que la adoración no es un evento, es un estilo de vida completamente. Que para mantener un estilo de vida de adoración debemos de practicarlo cada día. Lo hemos comentado, la adoración no solamente es en este momento en el que cantamos o alabamos a Dios, levantamos nuestras manos, y que sí realmente desde el momento en que el hermano ya sea expone la palabra de Dios o toma una guitarra, en ese momento podemos entrar ya, y de hecho el Espíritu Santo ya vive en nosotros, y toda esa ministración ya empieza a hablar a nuestra mente, ya empieza a hablar a nuestro corazón, de tal manera que nosotros podemos ya mirar la obra de Dios con nuestros ojos, y eso nos lleva a adorar a Dios, que es muy bueno. Sin embargo, también la vida de adoración que Dios quiere que nosotros llevamos es allá fuera en nuestra casa. Entonces no es un acontecimiento que sucede una vez por semana, es tampoco, sino es más bien algo que experimentamos y vivimos todos los días de nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos por medio de la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. La comunión con Dios es real también. Y la influencia de Dios en nuestras vidas, a través de su palabra, a través de las disciplinas espirituales o a través de los medios de gracia, produce en nosotros un cada vez más un parecimiento al carácter del Señor Jesucristo, una renovación de nuestra mente, de tal forma que nosotros vamos creciendo, que en nuestra vida el amor de Dios, la paciencia, la misericordia, la gracia y todas las virtudes del Señor se van manifestando en nuestra vida. Por eso no podemos reducir el Evangelio solamente en un punto de que, bueno, nos congregamos en la mañana, el domingo por la mañana, y después que salimos allá afuera, nos olvidamos de cuál fue nuestro llamado, nos olvidamos de cómo debemos de vivir, nos olvidamos de cómo resolver nuestros problemas, nos olvidamos de, como bien nos hablaron hace 8 días, de cuál es nuestra identidad y cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, por el cual Dios nos ha salvado. Entonces quiero hablar de 3 aspectos importantes que nosotros, bueno, son más, son 6, pero en esta mañana quiero hablar de 3 aspectos importantes de la disciplina espiritual, o de aspectos importantes para que nosotros tengamos un estilo de adoración vibrante. El estilo de adoración vibrante no quiere decir, por ejemplo, que podamos decir, voy a hacer un ejemplo muy sencillo, tal vez muy burdo, de cómo estuvo la alabanza el día de hoy. No es un ejemplo, no estoy diciendo así, es un ejemplo.
No estuvo muy buena. ¿Por qué? Es que no sentí como escalofríos en mis manos y como que no me hizo temblar. Entonces, según yo, puedo pensar, es que no estuvo bien la adoración, la alabanza. O por ejemplo, ¿cómo estuvo la predicación? No, es que el hermano nos habló fuertísimo, levantaba mucho la voz y mira cómo gritaba. No, entonces estuvo buena la predicación. ¿Cómo valoramos una canción? O sea, ¿cómo valoramos? O sea, una canción, esta canción está buena. ¿Por qué? Porque tiene ritmo. Mira cómo me hace mover. Yo cuando la pongo, empiezo a moverme. Realmente eso no quiere decir que sea una alabanza que esté glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque la estamos valorando por las emociones que promueven mi vida y no por realmente el contenido de esa alabanza a Dios. ¿Cómo podemos valorar una predicación si realmente se está predicando la palabra en el contexto, bajo la influencia del Espíritu Santo, etcétera, y todo eso? Entonces, podemos citar el ejemplo que cuando a Job le pasó toda esta situación, de que perdió a sus hijos, de que perdió sus ganados, de que perdió todo lo que tenía, y llega él a decir, Jehová, y llega en un momento difícil, en un momento duro, y recibe todas esas noticias y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Adoró a Dios. Adoró a Dios. Él seguramente, como en un momento dado he escuchado, a lo mejor no se le daba el decir eso, a lo mejor estaba más preocupado por pudiera ser, la tentación, por lo que había pasado, etcétera. Como algunos dicen, es que no se me da, es que no se le daba. Sin embargo, a través de la influencia del Espíritu Santo de Dios, él llega a decir, Señor, tu nombre sea alabado. También, entonces, vamos a ver 3 cosas que se refieren, importantes para cada uno de nosotros, sumamente importantes, de tal manera que nosotros la consideremos, porque no es la importancia que en un momento decimos es que, Señor, yo sin ti no puedo vivir, Señor. Es que yo no soy nada sin ti. ¿Y leíste la Biblia esta semana? No, es que no me dio tiempo. No concuerda, o sea, yo sin ti no soy nada, pero realmente se siente necesitado de Dios, pero esa necesidad no se ve reflejada en su vida, no se ve manifiesta. Entonces, esa importancia para cada uno de nosotros de que las tomemos en consideración están implícitas en la Biblia, de tal manera que nosotros podamos tener un estilo de adoración vibrante. Un estilo de adoración vibrante. Y ya lo repito, no es el asunto de que, bueno, sintamos escalofríos, que en un momento nos dejemos llevar por las emociones, de tal manera que digamos, sí, ahora sí estoy viviendo en un asunto de adoración vibrante, sino más bien a través de la palabra de Dios, porque no creo que Job estuviera viviendo un momento vibrante, o estuvieran pasando escalofríos y para poder decir eso, sino mesuradamente, sensatamente, glorificó al Señor, sea el Señor bendito. ¿Por qué? Porque del Señor es la gloria. Entonces vamos a ver el primero. El primero que debemos de nosotros considerar es la calma. La calma. La calma para buscar al Señor. La calma para que nosotros en la mañana separemos, apartemos un tiempo en calma. Debemos de alejarnos del mundo y encontrar nuestro reposo en Dios, en un lugar carente
de distracciones, ruidos e interrupciones. ¿Por qué? Porque estamos teniendo para nosotros, o nosotros tenemos algo sumamente importante. Lucas 5:15, vamos a leerlo. Dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Señor Jesucristo se apartaba a un lugar desierto y oraba. ¿Por qué buscaba un lugar desierto? Porque quería estar a solas con Dios, porque debería estar en comunión con Dios, porque la idea también, las verdades que podemos extraer de esta parte es que buscaba de Dios. El lugar era también un lugar muy ideal. Y bueno, de tal manera que si es tan importante, nosotros no podemos decir: no, hermano, es que yo ahí en la tienda, pues un rato mientras no viene un cliente ya leo mi Biblia y otro rato le despacho. ¿Es la importancia que usted le da al Señor? O sea, tan importante es esa actividad que usted la toma como algo muy, muy común, como algo que se puede hacer o no se puede hacer. Y bueno, si nosotros le damos importancia a eso, es porque vale la pena. Encontrar un rincón en donde descansar en paz es un reto importante, pero vale la pena. El asunto es estar a solas con Dios y su palabra. Salmo 119:10. Dice el Salmo 119:10: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo el corazón. Libre de interrupciones. Oye, es que te habla fulano de tal, de que hay música por ahí, etcétera, sino que sea un lugar en el cual estemos concentrados en estar a solas con el Señor. Salmo 5, verso 2. Dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Dice el verso 3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La idea que nos da la palabra de Dios es de anticiparnos a todo el cúmulo de actividades que tenemos en la semana, que tenemos durante el día. ¿Por qué? Porque si es de suma importancia, las cosas más importantes van primero. Dice la Escritura: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana. Es una prioridad. Lo hemos experimentado, usted y yo, que si no ponemos a Dios en primer lugar, como dice la Escritura, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Si no lo ponemos en primer lugar, quedará hasta el último y se le dará un lugar despreciable a la búsqueda de Dios. Lo hace en la noche, cuando ya llegan las 9 de la noche y durmiendo, usted está leyendo la Biblia. Es que el Señor sabe que estoy muy cansado. Cansado porque usted no ordena sus prioridades. Cansado porque le da toda la fuerza al trabajo. Sin embargo, usted no está buscando primeramente el reino de Dios. Está buscando su reino. ¿Sí? Está buscando sus planes. ¿Sí? Está buscando lo que a usted le parece que es bueno.
Sin embargo, esa paz y ese gozo que hemos tenido es que nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, nos sometemos a los planes de Dios, nos sometemos a su palabra. Porque sabemos que los planes de Dios son buenos, que es lo mejor que ha decidido para nosotros, de tal manera que nosotros caminamos en pos de Él, haciendo su voluntad. Entonces, tenemos que intencionalmente determinar el tiempo para estar con Dios a solas, y las cosas no se darán por sí solas, ni se harán por sí solas. Tenemos que ser objetivos. O sea, ¿qué es ser objetivo? Bueno, mañana o al rato. Es como cuando se nos dice, los invitaron a una fiesta. Si somos objetivos, ¿a qué horas es la fiesta? Bueno, la fiesta es a las 2 de la tarde. ¿Ok? Por lo tanto, si es a las 2 de la tarde, me anticipo porque el traslado es de media hora. Le digo a mi esposa, vamos a ir a la fiesta. Hijo, vamos a ir a la fiesta. Arreglen esto, arreglen el otro, etc. Somos objetivos. Desafortunadamente, para leer la palabra de Dios no somos objetivos. Es que decimos, bueno, es que pues no se dio leer la palabra, no se nos dio. Tenemos que ser muy objetivos. Entro a trabajar a las 9 de la mañana, entro a trabajar a las 8 de la mañana, por lo tanto, a las 6 de la mañana yo ya estaré despierto buscando al Señor. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para mí. De esa manera. Entonces, tiene que ser en un tiempo intencional, en la calma, de tal manera que busquemos a Dios eficazmente. La siguiente, las Escrituras. Ese es el siguiente punto. El segundo, toda adoración debe empezar con la Biblia, la palabra de Dios. No permita que nada interfiera con su lectura y meditación. Y la importancia de leer la Biblia no es la actividad en sí, y ahorita lo vamos a ver, sino más bien la comunión con su autor. ¿Qué tenemos que hacer con el respecto de las Escrituras? Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. En este momento estoy exponiendo la palabra de Dios y muchos de ustedes están escuchando. Esto está bien, escuchar la palabra de Dios, pero no solo es eso. Porque bueno, podemos también escuchar la palabra de Dios cuando estamos en el trabajo, cuando se está cocinando, cuando se está vistiendo. Está bien, pero quiero aclarar que eso no es suficiente porque por la siguiente razón que voy a decir más adelante. También tenemos que leer la palabra de Dios. Mateo 19:4. En Mateo 19:4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los creó? Está dando a entender que los discípulos, los creyentes, leen la palabra de Dios. Es una disciplina en la cual la asimilación de la palabra de Dios es muy importante. La palabra de Dios es imprescindible para hacernos más semejantes al Hijo de Dios. Y D.L. Moody decía lo siguiente: el hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro. O sea, así como no puede comer lo suficiente para los próximos 6 meses o guardar aire suficiente en sus pulmones en una sola vez para vivir durante una semana, día a día debemos recurrir a la inagotable reserva de la gracia de Dios según nuestra necesidad.
El Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El ejemplo en la palabra de Dios es que diariamente, cuando los israelitas estaban en el desierto, caía el maná, y diariamente por las mañanas el pueblo de Israel iba a recoger el maná. Nosotros no podemos, como bien lo explicó D.L. Moody, no podemos tomar una reserva de aire para toda la semana. ¿Lo podemos hacer? O sea, no podemos decir, bueno, hoy voy a comer, hoy domingo voy a comer todo lo que tengo que comer para toda la semana. No, no se puede, no se puede. Sin embargo, espiritualmente a veces hacemos así. Hoy voy a tener ayuno espiritual. Con un versículo ese me va a durar para toda la semana. No se puede. El Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: ustedes cerráis mucho porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. O sea, de tal manera que las decisiones que tomaban, que la cosmovisión que tenían y como la manera en que vivían fracasaba por realmente no tener la visión de Dios o la palabra de Dios en sus vidas. ¿Ok? La Escritura dice, por ejemplo, no vaya para allá, en Josué 1:8, sino que de día y de noche, de día y de noche. Es una actitud constante. Por ejemplo, en el Salmo 1 dice: y en su ley medita de día y de noche. Entonces necesitamos una disciplina para leer la palabra de Dios y necesitamos conseguirnos un plan de lectura. ¿Ok? Y es cierto, no por hacer yo 20 abdominales, no por yo hacer 10 nominadas, precisamente el otro día ya tendré unos músculos muy grandes y muy fuertes. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Tenemos que ser disciplinados. No solamente tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Un autor que se llama Jerry Bridges dice: la lectura nos da amplitud, pero el estudio nos da profundidad. Vamos a leer Esdras 7:10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué quiere decir inquirir? Quiere decir investigar, indagar, buscar diligentemente. Esa es la parte del estudio o del escrutinio de la palabra de Dios. También en Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. De tal manera que los de Berea escucharon la predicación del apóstol Pablo. Sin embargo, no solamente dijeron, bueno, no, como los anteriores de Tesalónica, que los judíos alborotaron a las personas, etcétera, sino más bien ellos dijeron: vamos a escuchar, vamos a escudriñar si lo que tú dices corresponde a la Escritura. Así es, así está bien. Tenemos que escudriñar las Escrituras. No solamente dieron el portazo, no solamente dijeron, bueno, es que nosotros somos así pensamos, sino más bien escudriñaron las Escrituras. Otro aspecto importante es que tenemos que memorizar la palabra de Dios. Memorizar los pasajes de las Escrituras nos hará avanzar mucho en nuestra meditación en Dios. Incluso la meditación, que ahorita la vamos a ver, nos ayuda mucho para memorizar la palabra del Señor. O la memorización nos ayuda para meditar en la palabra de Dios. Salmo 119:10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La memorización es importante. Hay algunos autores que lo ven como importante de tal manera que la palabra de Dios abunde
en nuestros corazones. Y el siguiente aspecto muy importante es la meditación de la palabra de Dios. La meditación. Estamos viendo algunos aspectos importantes. La meditación es la absorción de las Escrituras. Es la absorción lo que lleva a la experiencia con Dios y a la transformación de vida que anhelamos cuando acudimos a la palabra. Si queremos escuchar y leer la Biblia, pero sin meditar, George Mueller advierte a lo siguiente: la simple lectura de la palabra de Dios puede convertirse en información que solo pasa por nuestra mente, así como el agua corre por una cañería. O sea, solamente llegaríamos a ser superficiales y espectadores. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que tenemos que escudriñar, que tenemos que meditar. Hace rato cité algunos pasajes que hablaban de la frecuencia que nosotros teníamos que escudriñar la Escritura, y los voy a tomar, pero ahora para enfocar la meditación de la Escritura. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También lo dice precisamente en el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bueno, ¿qué es? Algunos ejemplos de la meditación. No es la meditación oriental de la posición de flor de loto ni algo parecido. La meditación es cuando nosotros nos exponemos a las escrituras, y algunos han comparado la meditación, algunos han dicho que es como los rumiantes que comen, mastican, lo guardan en un estómago y después otra vez lo reprocesan. Algunos han dicho que esa no es una buena ilustración, que es mejor la del café. En la cafetera se pone el café y el agua, y constantemente está pasando el agua por el café, de tal manera que el agua toma el aroma y el sabor del café o el té. Agarramos una taza de té, agua caliente, le echamos un poquito, le echamos la bolsita de té. Si la dejamos un poquito, se impregna un poquito, pero si lo hacemos más constantemente, esa agua caliente se va a impregnar del sabor del té. Y eso es lo que se refiere cuando nosotros empezamos a meditar en la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, por ejemplo, en un pasaje, está bien que nosotros leamos, sin embargo, en algo que nos llame la atención, nos vamos a detener, y ese pasaje empezamos a repetirlo, empezamos a profundizar, empezamos a repasarlo, empezamos de tal manera que eso pueda quedarse en nosotros, y eso se refiere a la meditación. Vamos a leer en Isaías 5:13. Isaías 5:13. Dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Dice más adelante: los que justifican al impío, en el verso 23,
mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y aquí no se refiere a un asunto de decir, bueno, es que hermano, yo tengo la palabra de Dios allá en el librero, en la casa. ¿Cómo nosotros la vamos a abominar? La queremos realmente. Hemos comprado una o que otra, 2 Biblias. No puede ser. Y sin embargo, el pueblo judío era sumamente religioso. Sumamente religioso. El pueblo judío hacía y cumplía todos los rituales. Sin embargo, el Señor en un momento les llegó a decir, este pueblo solamente me honra de labios, mas su corazón no está lejos de mí. Y el punto por el cual llegaron, el pueblo de Israel hasta este punto, no fue porque no fueron a la escuela, no se refiere a que no tuvo conocimiento porque no estaban alfabetizados, no fue porque no estudiaron, no fue porque no tenían Biblia, sino más bien, tampoco fue porque no tuvieron un devocional, sino la razón fue porque no le conocieron. No conocieron su carácter, no conocieron su forma de pensar, no conocieron sus caminos, no conocieron su cosmovisión, no conocieron su voluntad. Un pastor muy reconocido dice, podemos ver Biblias marcadas, pero no podemos ver vidas marcadas por la palabra de Dios. Realmente, entonces, este proceso de lectura, meditación, memorización de la palabra de Dios, el fin principal es que nosotros podamos conocer al autor de las Escrituras. Nosotros podamos deleitarnos en su carácter, nosotros podamos conocer y de esa manera nuestra vida sea transformada. Nuestra forma de ver las cosas cambie y que realmente no tengamos una mente terrenal, sino más bien una mente que sea conforme a la voluntad del Señor. Vamos a leer vamos a seguir, con el siguiente aspecto de la oración. En la oración, estamos allí. Vamos a leer Colosenses 4, verso 2. Dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración se aprende, es un ejercicio espiritual. La Biblia dice que tenemos que orar para la gloria de Dios, en su voluntad, en fe, en el nombre de Jesús, con persistencia y entre otras cosas. El Hijo de Dios aprende a orar poco a poco, de la misma manera que un niño en edad de crecimiento aprende a hablar. Voy a citar unas palabras de Andrew Murray. Nosotros sabemos que fue un ministro sudafricano y autor de algunos libros. Sin embargo, reconocemos la obra de Dios que hizo de alimentar hasta 10,000 huérfanos sin necesidad de pedir ayuda humana, sino solamente a Dios, a través de la oración. Y Andrew Murray
Andrew Murray decía, leer un libro sobre la oración, escuchar conferencias y hablar sobre ella es muy bueno, pero no le enseñará a orar. O sea, no se consigue nada sin ejercicio, no se consigue nada sin práctica. Yo podría escuchar a un profesor de música tocar la música más bella durante un año, pero eso no me enseñará a tocar un instrumento. Realmente tenemos que ejercitarnos en la oración. Cuando la oración se aviva, por medio de la meditación se convierte en una conversación más real con Dios, que es realmente lo que se trata de la oración. Dios nos habla con su palabra y nosotros le hablamos a Él en respuesta a lo que Él nos ha dicho. Y también George Mueller comenta lo siguiente: antes de este tiempo, mi costumbre había sido, por lo menos durante los 10 años anteriores, como cosa habitual, dedicarme a la oración después de vestirme por la mañana. Ahora vi que lo más importante era dedicarme a la lectura de la palabra de Dios y a meditar en ella, para que de este modo mi corazón fuera consolado, animado, advertido, amonestado, instruido, y para que así, por medio de la palabra de Dios, mientras meditaba en ella, mi corazón llegara a una comunión experimental con el Señor. Entonces, todo esto va encadenado. Nosotros, el testimonio de George Mueller era que en un momento dado, como algunas veces nos puede pasar a nosotros, nos levantamos por la mañana y decimos, es que no sé qué decirle a Dios, como que me cuesta trabajo. Sin embargo, él recomienda, empiece a leer las Escrituras. Y esto es algo muy real. Usted empieza a leer las Escrituras, a escudriñar las Escrituras, a meditar en las Escrituras, eso afecta su corazón. Inmediatamente eso le lleva a usted a orar, le lleva a afligirse, le lleva a tener un sentir de parte de Dios, del cual uno sale, como bien dice, o mejor dicho dice 2 de Timoteo 3:16, sale enseñado, sale redarguido, sale instruido, sale amonestado, y eso nos lleva a pedirle a Dios. Realmente nuestra oración debe ser conforme a la palabra de Dios. La Escritura lo dice en la carta de Juan, dice que Dios escucha la oración que es conforme a su voluntad, y Santiago también lo dice, que no recibimos porque no pedimos, y cuando pedimos mal para nuestros intereses o para nuestros deseos, realmente. Entonces, la oración no es un monólogo en el que le decimos a Dios lo que pensamos o lo que queremos. Se trata de un diálogo entre dos amigos que en la mayoría de las veces trasciende las palabras, todavía mucho más. Los testimonios que tenemos en la escritura de oración, vemos a Abraham, vemos a Isaac y vemos a Moisés en una comunión con Dios. No es para devengar los beneficios, no es para decirle a Dios lo que tiene que ser, porque desafortunadamente las oraciones de muchas personas en algún momento solamente nos acercamos a Dios cuando tenemos dificultades. Señor, ayúdame a salir de este problema. Señor, tengo a mi esposo en el hospital, está muy enfermo, ayúdalo por favor. Que no pase a situaciones mayores. Señor, tengo un problema en esta situación. Buscamos a Dios solamente para devengar beneficios, para pedirle a Dios. Sin embargo, la realidad de la oración es que nosotros entremos en comunión con Dios y su presencia satisface nuestra alma, su presencia llena nuestro corazón, nos fortalece, nos bendice, nos llena, y tendremos la capacidad para salir
y enfrentar una situación difícil. También el Señor dijo, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y entonces voy a leer un pasaje en Éxodo 33, cómo la actitud de Moisés nos refleja el deseo de glorificar a Dios. En Éxodo 33, 12 dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. El verso 13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y el verso 18 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. En esta parte no vemos ninguna petición egocéntrica de parte de Dios, de parte de Moisés. Cada una de estas cosas hablan de la presencia de Dios. Si tu presencia no ha de ir conmigo. Señor, muéstrame tu gloria. Cuando nos enteramos regularmente de la caída de una persona, nos damos cuenta que el factor común o el denominador es que ya había mermado en su vida de oración, en su lectura de la palabra de Dios, o ya no estaba caminando en esa gracia con el Señor. Esto tiene que llevar a evitar a nosotros a buscar solamente las bendiciones, el de pedirle a Dios, Señor, guarda a mis hijos, Señor, prospérame en este negocio que voy a emprender, Señor, quiero que se ore para que yo pueda tener ingresos, y muchas otras cosas más que nosotros podemos pedir. Sin embargo, la oración no es ese, realmente no es ese punto en el cual nosotros vemos a Dios como el que el de la lámpara del Aladino, que nos va a estar dando lo que nosotros querramos o lo que nosotros pidamos, sino más bien todo lo que Dios quiere darnos es conforme a su bendición, y nosotros debemos de pedir conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Entonces, tal vez cuando las cosas van bien, no buscamos a Dios. Sin embargo, cuando las cosas van mal, es una ocasión que Dios permite para que nosotros veamos cuán frágil somos. Es un momento oportuno para que nosotros podamos volver a Dios, mirar al Señor y elevar una oración. Por ahí alguno de los escritores dice, cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas, es cuando elevamos nuestras mejores oraciones al Señor, es cuando nos afligimos, es cuando realmente elevamos una oración de todo corazón al Señor. Necesitamos aprender a ver la oración como un ejercicio para experimentar intimidad con Dios y crecimiento espiritual, más que como un ejercicio para pedir beneficios. Lamentablemente, nuestra búsqueda con frecuencia se centra en que Dios resuelva nuestros problemas. Ya voy a entrar a la universidad, Señor, permite que yo ingrese en la universidad. Señor, voy a presentar este examen, permite que tenga sabiduría e inteligencia para responder todas estas preguntas. Es una oración centrada en nosotros mismos. O sea, no hay realmente un deseo de agradar a Dios, no hay una comunión con Dios, y sin embargo Dios quiere que nosotros entremos en comunión con Él. La Escritura dice que el Espíritu Santo clama Abba Padre, de tal manera que nosotros podamos pedir así. Incluso en la oración del Padre Nuestro nos enseña
que nosotros pidamos primeramente, antes de pedir para nosotros mismos, nos enseña que busquemos primeramente su voluntad y nos enfocáramos en la búsqueda de su reino. Primeramente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, el reino que tú quieres establecer, se establezca, hágase tu voluntad. Primeramente, se pide conforme a la voluntad del Señor. Leemos Lucas 11:9. Y dice así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, esta es ese es un momento en el cual nosotros tenemos ese acceso en la entrada a la presencia de Dios. Desafortunadamente, las oraciones de muchos de nosotros están teñidas de nuestro propio ego, de lo que nosotros pensamos. Frecuentemente escuchamos: Señor, haz cosas grandes. Señor, ven como poderoso gigante. Señor, manifiéstate. Divagando en muchos aspectos, sin embargo, muy pocas veces se oye una oración que cite la palabra de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice la Escritura también que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, de tal manera que nosotros aprendamos a orar con la Escritura, porque es la palabra de Dios, la misma palabra de Dios que se va a honrar. Entonces, hermanos, en estas cosas que debemos considerar vitalmente en nuestras vidas, tenemos que quitar el aspecto dogmático, religioso, de decir: bueno, pues yo ya cumplí con la lectura de lo que me tocaba en este día de acuerdo al plan. Y no está mal que nosotros tengamos un plan, sino más bien la pregunta sería: ¿qué tanto Dios te ha hablado? ¿Qué tanto Dios te ha transformado? ¿Cómo Dios te ha renovado? ¿Cómo Dios ha cambiado tu forma de pensar? ¿Cómo Dios ha cambiado tu forma de tratar a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo ha cambiado tu visión conforme a la educación de tus hijos? ¿Cómo ha cambiado tu visión conforme a las finanzas? ¿Cómo ha cambiado tu forma de ser con respecto a los vecinos, con respecto a los parientes? ¿Cómo ha cambiado tu forma de ser con respecto a aquellas personas que para ti no son agradables? Porque la Biblia dice: es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que producir en nosotros un deseo de querer y hacer la voluntad del Señor. Dice la Escritura: creí, por lo cual hablé. Decían los apóstoles: es algo que no lo podemos callar. Y esto es algo evidente. Alguien que medita y escudriña la palabra de Dios y que está en oración, no es necesario preguntarle, porque eso no lo puede callar. Es una evidencia de su vida. En su vida se nota una transformación.
en su oración se nota un cambio, un parecer más al Señor Jesucristo. Su cosmovisión ha sido renovada. Su forma de ver las cosas ha sido transformada. No sigue conforme a la corriente de este mundo, no sigue preocupándose por las cosas de este mundo. Claro, Dios quiere que nos ocupemos de las cosas de este mundo, pero eso no le causa un afán. Eso no le causa un caso de extrema preocupación, sino más bien Él está confiado en el Señor. Esto es algo que tiene que renovar nuestras vidas totalmente. No hay necesidad que nosotros estemos en una ansiosa inquietud. No hay necesidad de que nosotros, y mejor dicho, mientras nosotros entramos en la comunión con Dios, podemos tener descanso y reposo a pesar de que las cosas no estén saliendo como nosotros queremos. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, dice la Escritura. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Porque en Cristo Jesús ya hemos tenido identidad. Porque en Cristo Jesús ya nos han sido dadas todas las cosas y hemos tenido herencia en los cielos. ¿Por qué entonces nosotros estamos preocupados tanto en buscar las glorias del mundo? ¿Por qué entonces nosotros estamos tan afanados en alcanzar las metas del mundo? ¿Por qué entonces nosotros estamos deslumbrados por lo que este mundo nos está ofreciendo? Si en Cristo Jesús ya tenemos todo. ¿Por qué? Muy probablemente porque la lectura de la palabra de Dios en usted ha llegado a ser tan superficial, que no le ha llevado ni siquiera a compartirle la palabra a su vecino. Ni siquiera le ha llevado a dar testimonio a sus amigos. Ni siquiera los ha frenado en sus maldades. Yo no hago eso. No se hace eso. No es digno del Señor. La lectura de la palabra ha sido tan superficial que realmente no nos ha llevado a buscar más del reino de los cielos. Tal vez estemos buscando que el reino de los cielos se amolde a nuestras vidas. Tal vez estemos buscando que Dios nos colme de esas bendiciones que el mundo dice que son bendiciones. Pero si tiene trabajo, le va bien. Oh, qué bendecido. Eso no es sinónimo de bendiciones. Eso no es sinónimo de bendiciones. Tener posesiones no es sinónimo de bendiciones. A lo mejor es un sinónimo de mayor preocupación, porque dice la Escritura, al rico no le deja dormir las riquezas. Compre un carro nuevo y déjelo afuera de su casa, en ese mismo día, sin asegurarlo y que se le olvidó el bastón y todo eso. ¿Va a dormir tranquilo usted? ¿Y esto? ¿Y esta situación? Y no es que estoy diciendo esto, hermanos, para que nosotros seamos conformistas. Sin embargo, a través de la palabra de Dios y la Escritura nos lo revela, por eso lo sabemos, que el Hijo de Dios tiene que ser una persona diligente. Y no solamente diligente en su trabajo, porque le van a descontar, porque le van a registrar la hora de entrada, por temor al hombre, sino es diligente por amor al Señor. Y es que ¿para qué llego temprano si todos llegan tarde?
¿Para quién vivimos, hermanos? ¿Para quién usted vive? Si ha creído en el Señor Jesucristo, ¿para quién vive? Entonces, ¿por qué nos hacemos esclavos de los hombres? No voy a orar, es que llegan bien poquitos. ¿A quién sirve entonces usted? ¿Al Señor o a los hermanos? Y así como es diligente para entrar en su trabajo y presentarse puntualmente, así también es diligente para ser responsable en su casa. Y así también es diligente para llegar temprano a una reunión. Y así también es diligente, así como es diligente para pedir, también es diligente para dar. ¿Sí? Porque allá afuera podemos ver a muchos empleados que dicen, ay, y no tenemos esto, y no el otro, y se quejan. Pero no están dispuestos a decir, así, como está una exigencia a pedir beneficios, también a una exigencia en mí, para trabajar como es digno del Señor. En la Escritura nos los muestra. Ve la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos, el cual no teniendo gobernador ni señor. Pero ¿qué dice la Escritura? El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. El hombre de doble ánimo empieza a trabajar en algún lugar, se desanima al poco tiempo. ¿Por qué? Porque quiere las cosas sin un esfuerzo. No quiere trabajar, no quiere perseverar, porque quiere frutos inmediatos. Eso se aprende a través de la Escritura. Eso se aprende a través de la comunión con el Señor. De tal manera que dice la Escritura que los pueblos dirán, pueblo sabio y entendido es ese. Un pueblo diferente, un pueblo distinto, no por nuestra gloria ni por nuestra causa, sino más bien por la gloria y la causa del Señor. Hermanos, tenemos mucho para renovar nuestra mente, tenemos mucho para renovar nuestra forma de entender las cosas. La palabra de Dios es la fuente que en nosotros va a transformar nuestra mente, nuestro corazón. ¿Por qué las reuniones de oración están tan desamparadas? ¿Por qué si en un evento de música se junta mucha gente y por qué un evento de oración pocos los que asisten? ¿Por qué cuando decimos vamos a orar, voy al baño, ahorita regreso? O sea, como que da diarrea. O sea, vamos a orar, ahorita regreso. ¿Usted vio a Moisés así? O sea, muéstrame tu gloria, yo quiero estar contigo. ¿Cómo dice ese canto? No hay lugar más grande que estar, ¿qué? ¿En tu presencia o en tus pies? ¿Es realidad, hermanos? ¿O es una ilusión que tenemos? O sea, hay una disparidad. No hay lugar más grande que estar en tu presencia, pero mientras no estoy en la oración. O sea, no vivamos, una doble vida, teniendo un credo en nuestra mente y una forma de vivir distinta a lo que nosotros profesamos. Si a usted le pregunta, ¿qué es usted? Cristiano. ¿Qué quiere decir cristiano? Wow. Seguidor de Cristo. Sigo los pasos de Cristo. Sigo al Maestro, sigo a Dios. Como Él vivió, yo también aquí estoy pretendiendo vivir. Y realmente es una bendición porque vemos a Moisés transformado. Aparte de la primera vez que quería poner justicia por su propia mano y mató a un egipcio, también cuando llegó a Madián
igual quería proceder de la misma forma, o procedió de la misma manera. Sin embargo, Dios transformó su vida. Dios transformó su carácter. Y no va a haber gloria más grande y satisfacción más grande que estar como cuando Jesús le dice a Marta, refiriéndose a María: Marta, Marta, estás afanada en muchos quehaceres, pero María ha escogido la mayor parte, la mejor parte, y esa no le será quitada. Ese privilegio de estar a los pies del Señor no le será quitado. Cuando usted llegue al cielo, si es que usted ha creído en el Señor, ¿qué va a hacer allá? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿No vamos a adorar al Señor? ¿No vamos a estar en su presencia? ¿O alguno estará allá arrinconado? No, es que yo no quiero estar con el Señor. No debía, no va a entrar la Escritura. No puede entrar alguien que no ame al Señor. No va a poder entrar. Realmente no ama al Señor. Y dice la Escritura: el que me ama, mi palabra guarda, me obedece, hace lo que yo digo. Hermanos, terminamos de esta manera, de tal forma que nosotros entremos a la presencia de Dios en la mejor parte. Es, y no se le será quitado aquella parte. Se dice de Leví, su porción es el Señor. Vamos a dar gracias, vamos a pedirle a Dios vamos a encomendarnos a Dios para terminar esta reunión. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos de los pecados y viniéramos a una vida nueva, Señor. A través de tu palabra y en tu buena voluntad, Señor, nos muestras el camino para vivir de la manera que tú quieres. Señor, permite un enfoque en la vida y la persona del Señor, poniendo los ojos arriba y no en los de la tierra, Padre. De tal manera que, como dice tu palabra, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Padre, y así como un atleta debe ejercitarse constantemente, también nosotros veamos fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Señor, ayúdanos a ver, Padre, lo poco que te amamos y lo bueno que tú has sido para con nosotros y lo mucho que nos has dado. Padre, la porción de nuestra herencia es el Señor. La porción de nuestra herencia es Cristo Jesús. Permite pues que vivamos en esa vivacidad de tu evangelio. Permite que vivamos en esa adoración vibrante, vigorosa. Permite esto habiendo dado los medios, habiendo puesto todas las cosas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.